Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, volvemos 9:02 de la mañana. Hablaremos un poquito más tarde con esta comunidad colombiana que, como decimos, estamos registrando pues todas sus declaraciones y su sentir. Pero sí tenemos una noticia que llegaba ayer a primera hora de la tarde y que ha causado un terrible y muy motivado malestar, sobre todo entre las familias. Ayer un comunicado se enviaba a aquellos estudiantes universitarios majoreros a los que se les informaba que el Ministerio de Educación no hacía compatible aquello que se había anunciado una y otra vez en Fuerteventura por parte de la que fue consejera de Educación, María Jesús de la Cruz, una ordenanza en la que anunciaba que tanto la beca del Cabildo como la del Gobierno de Canarias iban a ser compatibles, algo que ilusionó y esperanzó a muchísimas familias, sobre todo en las circunstancias en las que estamos. Hoy tenemos a la actual consejera de Educación, que por cierto es la primera vez que viene a Onda Fuerteventura como consejera de Educación y que nos había pedido que hasta tener al menos varios proyectos en manos no quería estar en los medios, pero esta noticia ha anticipado su presencia, cosa que agradecemos. María Saavedra, bienvenida. Buenos días. Bueno, yo te quería pedir disculpas porque sí que es cierto que en diferentes ocasiones me has intentado invitar y, como bien dices, y te decía en aquel momento que venir aquí y decir que soy la nueva consejera, pues no lo he encontrado fundamento para una entrevista, pero sí que es cierto que, como bien has dicho, dada la repercusión que ha tenido la comunicación que hicimos llegar desde la Consejería de Educación para informar a los estudiantes de la isla de la incompatibilidad de las becas, pues sí que me he visto obligada y encantada al mismo tiempo de venir y poder aclararlo y bueno, y decirte que me estreno como consejera en Onda Fuerteventura, que es mejor casa. Así que gracias por invitarme. Gracias, María. Bueno, esto llegaba ayer en forma de correo electrónico, sí, un escrito del Cabildo de Fuerteventura donde se advertía a los estudiantes que esto no había podido ser compatible. Exacto. ¿Cómo se ha podido anunciar en los medios de comunicación que el Cabildo, el gobierno progresista del Cabildo, había conseguido un hito histórico, que es la compatibilidad de las becas, y de repente este mazazo a aquellos que han confiado en recibir esa cantidad económica? Mira, yo a mí sí que me gustaría puntualizar, antes de empezar nosotras a compartir opiniones e intentar contrastar la información, a mí sí me gustaría puntualizar unos datos. Yo traigo unas fechas apuntadas para que no se me olviden, porque es muy importante darle orden cronológico a todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Tenemos que recordar que 10 días después de conformarse el primer gobierno, que fue el de Coalición Canaria, el 8 de julio del 2019 entra el gobierno saliente, el anterior, y ellos están hasta el 11 de marzo de este año, que es cuando entramos nosotros. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros llevamos apenas 2 meses en este nuevo grupo de gobierno y que yo soy consejera de Educación y Juventud hace apenas 2 meses. Por lo tanto, estas bases son heredadas, vienen aprobadas por la consejera anterior y por el grupo de gobierno anterior. Y creo que es importante decirlo porque nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que ha ido sucediendo posteriormente hasta, bueno, lo ocurrido ayer, ¿no? Y que por eso estoy aquí. Bueno, la consejera María Jesús de la Cruz, del Partido Socialista, anunció, además, la hemeroteca en esto deja un registro en todos los medios de comunicación, que la compatibilidad ya era posible. Es decir, que si usted tiene un hijo que sea estudiante universitario, no solamente va a poder percibir la beca del Cabildo, sino también la del Gobierno de Canarias, es decir, la del Estado, ¿no? Ahora resulta que no. Bueno, y aquí viene la información que te decía antes que traigo apuntada, porque las bases de la beca del Cabildo fueron aprobadas el 25 de septiembre del 2020. Se publicaron el 16 de noviembre y en estas bases se elimina la incompatibilidad que existía hasta el momento, que es lo que invita a las familias y a los estudiantes el pedir
a todas las administraciones las becas. El 21 de diciembre se publica la convocatoria de becas. El 22 de diciembre, y digo las fechas porque es muy importante, Sí. vamos a recordar que hasta el 11 de marzo estaba el grupo de gobierno anterior. El 22 de diciembre se solicita al Ministerio de Educación y al Gobierno de Canarias que aclaren y que declaren la compatibilidad con las becas del Cabildo. Y aquí sí que tengo que lanzar un mérito a la consejera anterior, porque sé que se esforzó, que tuvo diferentes reuniones con el Ministerio y con el Gobierno de Canarias para lograr la compatibilidad. Y sí que se esforzó por ello, pero no lo logró. A pesar de que lo contó como si hubiera sido ya Efectivamente, un hecho. y a pesar de, porque así me consta, y a pesar de las advertencias del equipo técnico de la consejería, que le decía, tenemos que ser cautelosos, vamos a esperar un poco, no tenemos que tener prisas a la hora de aprobar las bases, porque puede ocurrir lo que ha ocurrido. Y esto ha venido, y me ha venido sobrevenido, y vamos a intentarle darle solución, pero ya en esta convocatoria es imposible. Y sigo con las fechas, porque el 29 de diciembre el Gobierno de Canarias comunica la incompatibilidad. Y el 9 de febrero, que todavía está el grupo de gobierno anterior, el Ministerio también comunica la incompatibilidad. Desde esa fecha se saben que ya es incompatible. Es decir, desde el 29 de diciembre se sabía que era incompatible. Y nos venimos a enterar un 6 de mayo a través de un correo donde ya se hace inminente pues que hay que anunciárselo vía interna a los estudiantes. Y nos venimos a enterar porque desde el equipo de la consejería, y lo que sí sería grave es que nosotros, teniendo conocimiento de que esto puede originar un problema a la familia, porque van a ser objeto de auditoría, porque posiblemente les pidan el reintegro de una de las cantidades percibidas, y eso va a ser un problema añadido porque ya no tendremos el dinero cuando no los pidan. Nosotros, sabiendo y teniendo esa información, tuvimos como muy claro el comunicarlo. Se pudieron contrastar los datos a través de una plataforma que existe y que cruza los datos de que a qué becas han accedido, han solicitado los estudiantes, y se pudo ver desde el equipo quiénes habían pedido a otras administraciones. Y a ellos es a los que nos dirigimos para informarles, para advertirles de que podían tener un problema futuro. Aquí no podemos ver ni rédito político ni intención política de ningún tipo. Hemos sido conocedores de que podemos originar un problema a la familia. Y las familias ya bastantes problemas tenemos, que no vengo yo aquí ahora a decirlo porque todos ya estamos sobradamente informados. Y lo único que estamos intentando es evitar que tengan un problema. Y debo decir antes de que se me olvide, ayer cuando llega esta comunicación a los estudiantes y a las familias afectadas, las llamadas que recibimos en el departamento, que el equipo técnico estuvo toda la mañana atendiendo, fueron de agradecimiento. En ningún momento nadie criticó o dijo que qué alarmante, para nada. Agradecieron que nosotros tuviésemos ese gesto. Y vuelvo a repetir, estamos obligados a ello. Hombre, vamos a ver. Y mucho más cuando se sabía desde el día 29 de diciembre. Lo curioso es que la consejería o la consejera anterior, sabiéndolo desde el día 29 de diciembre, pues hasta la fecha de salida, que ha sido el mes de marzo, no haya tenido el respeto de informar a las familias de lo que ha podido causar, sobre todo esta Esperanza María, porque más allá de la cronología, que me parece muy acertada y te lo agradezco mucho, porque hay que tener memoria y rigor en lo que se dice, esto me parece, como digo y como vengo diciendo, una falta de respeto a las familias que intentaron hacer un esfuerzo extra. Saben, sobre todo desde la Consejería de Educación, que hay muchas familias que han decidido aparcar el tema, la carrera universitaria de sus hijos porque están en ERTE o porque se han quedado al paro. Llenar de esperanza y de ilusión o de una expectativa a una familia que sabe que va a contar con 2 becas y que ahora haya podido cobrarla, que haya podido agotar ese dinero. ¿Cómo va a asumir la familia? Me imagino que son muchos los casos. Ayer en Twitter lo veíamos, muchísimos estudiantes ayer estaban muy enfadados y además incluso relataban sus gastos mensuales con los que contaban con esta beca. ¿Puede quedar totalmente inmune la consejera anterior después de haber cometido pues una falta de este tipo, saber una información y ocultarla a las familias? Es un problema en las becas en sí, o sea, en el documento en sí, ¿no? Y buscar culpables yo creo que ahora no es la solución. No, ahora es solo mismo. Yo creo que la solución está porque en las próximas convocatorias esto se solvente.
Y sé, y vuelvo a repetir, y es algo que sí que tenemos que agradecerle, porque en eso sí que lo hizo bien, fue en mantener ese contacto e intentar dar un giro para que fueran compatibles. Lo que pasa es que se llegó tarde. En estas convocatorias ahora, nosotros ya vamos a empezar a tener los contactos pertinentes con el Ministerio y el Gobierno de Canarias para que esta incompatibilidad no vuelva a ser la realidad que es hoy. Y que los jóvenes puedan acceder a todas las ayudas, porque todas, y aún así, son pocas. Y me parece tremendo, y porque sabes que vengo del área de servicios sociales, que he trabajado 23 años en el ayuntamiento, no comprendo la política que se hace con las miserias de la gente. Nosotros no estamos aquí para eso, nosotros estamos aquí para ayudar, para ir de la mano de la familia, para intentar ayudarles, pero nunca para engañarles, porque no tiene sentido y porque las mentiras tienen las patitas muy cortas, como bien sabemos. Entonces, no creo que sea la culpa de nadie, creo que ha sido la culpa de las prisas, de correr y de trabajar de espaldas al equipo técnico, que es lo que nunca debe hacer ni una concejala, ni una consejera, ni nadie que pasa circunstancialmente por un cargo político. Se tiene que acompañar del equipo técnico, que son realmente los que saben, los que están en el día a día tanteando la realidad. Y en este caso, no se apoyó del equipo técnico como tenía que haberlo hecho. Bueno, no es la primera, ¿eh? Como dice María, las mentiras tienen las patas muy cortas y resulta que a 2 meses de que haya habido un cambio de gobierno, pues cada día tenemos alguna noticia con algo que se ha vendido y que finalmente no es. Bueno, ya reparado esta información, o por lo menos comunicada, que si nos parecía interesante esta entrevista hoy para aclarar exactamente en qué punto estamos, ¿cómo se puede solucionar? Mira, se soluciona porque en las siguientes bases, después de las reuniones que ya mantuvo la ex consejera y las que nosotros vamos a mantener, se cambiará simplemente la denominación. En este caso es incompatible porque la finalidad es la misma. Si se cambia la denominación de la beca, de la subvención, que no deja de ser una subvención, ya dejará de ser incompatible y se podrán pedir. Es simplemente eso, solo que se llegó tarde. A mí sí que me gustaría puntualizar también, y así lo decimos en la comunicación que se le envió a los estudiantes, porque ayer lo que rulaba, y permíteme que diga esta expresión porque la entendemos todos, lo que rulaba en las redes sociales era la primera parte de la comunicación, pero no la segunda, porque es un texto bastante extenso. Y en la segunda, los compañeros de educación, con muy buen criterio, definían un ejemplo de lo que les podía ocurrir. Y en ese ejemplo ponían, si ellos reciben por sus notas y por sus rentas, tienen derecho a recibir los 1.800 euros, que es el máximo del cabildo, y el ministerio les da 800, el cabildo compensa con los 1.000 restantes. Y eso se les explicaba también para que supieran de qué estábamos hablando. Y también el cabildo quiere compensar a aquellos que tienen derecho a ello. Y nosotros esa es la solución que damos, pero es que creo que la solución máxima es informar correctamente a la gente de manera veraz, coherente y tendiéndoles la mano y diciéndoles que nosotros ahí estamos para resolver dudas y para ayudar. Lo que no estamos es para mentir o prometer sin sentido. ¿Cuánto sale esa convocatoria de becas? La nueva. La convocatoria de becas como salió el año pasado. Ahora están a punto de empezar ya a abonarse las de la ESO, que la próxima semana se empezarán a conceder la primera remesa, y decir que las estudiantes de la ESO es el grueso de las solicitudes. Es verdad que vamos a intentar adelantarlo un poco para que los estudiantes en el mes de septiembre ya tengan el abono de las becas. Pero en eso estamos trabajando y perfilándolo, para intentar también reducir la documentación y el procedimiento a la hora de pedirlo. Nosotros sí que queremos trabajar ahora, con vistas a las nuevas becas, desde la consejería. Nosotros abrimos una consulta pública para ver qué se podían modificar o no. Ahora estamos diseñando unas becas nuevas, pero nuevas de principio a fin, porque la realidad ha cambiado. Porque antes los jóvenes que eran fichados, por ejemplo, por un club deportivo y se iban fuera a poder emprender una carrera deportiva, no podían solicitar la beca porque no se venía reflejado, ¿no? En las bases. En este caso sí. También los jóvenes que se ven obligados a desplazarse porque su papá, su mamá o su tutor se pone enfermo y se tiene que ir a vivir a otra
ciudad o otra comunidad, pues también estará abierto. Y vamos a buscar la compatibilidad. Y ese va a ser nuestro empeño. Y que se va a poder solventar sin prisa, que es como se tienen que hacer las cosas. Y sin titulares en prensa antes de haber hecho el trabajo, y repito, ¿no? De la mano del equipo técnico, que es como se tiene que trabajar. ¿Cuántos estudiantes universitarios más o menos, tenemos aproximadamente en Fuerteventura actualmente? Mira, te puedo decir las solicitudes que nosotros recibimos de universitarios. De universitarios son 832 las solicitudes recibidas para pedir la beca. El total de solicitudes recibidas han sido de 4.060. Esto es un volumen de trabajo en el departamento muy gordo. Y que sí, porque los técnicos son los que son. Efectivamente. Para todo. Y que vuelvo a repetir, es verdad que a mí me ayuda que vengo de otra administración y conozco los procedimientos. Y vengo de servicios sociales que también trabajamos con subvenciones, con decretos y con ayudas económicas. Y los procedimientos son bastante engorrosos. El consejero, el concejal o la consejera tiene que ser consciente de la carga de trabajo que tienen los técnicos y lo que supone resolver todos estos expedientes. Y porque detrás de cada expediente hay una realidad de una familia y que el funcionario que la está tramitando empatiza con esa realidad y se da prisa por contestar y se da prisa porque se subsane. Y son generosos atendiéndolos sin cita y cogen el teléfono y están media mañana con el teléfono. Y esa es la realidad que se vive en un departamento en el que se facilitan subvenciones o en el que se ofrecen subvenciones, que no es más que ayudar a la gente que vive en nuestra isla. Servicio público, sí. Y a los jóvenes que pueden estudiar, porque hay otros que desgraciadamente no tienen la oportunidad ni siquiera de poderse ir a estudiar fuera. Bueno, no tenemos mucho tiempo hoy, María. Primero, aclarar que la consejera de Educación es María Saavedra. Sí, eso es importante decirlo. Eso es importante decirlo, porque, pues como cuando hay una alternativa de gobierno, un consejero está en la oposición y un consejero está gobernando y asumiendo responsabilidades. La consejera de Educación del Cabildo Insular de Fuerteventura se llama María Saavedra y que además en este caso nos parecía, debido al volumen también de preguntas que ayer habíamos recibido y al desconsuelo, por qué no decirlo, de muchas familias que habían confiado en esos grandes titulares en los que nosotros también creímos, dado que nosotros también hemos publicado en Onda Fuerteventura que los estudiantes iban a tener esa compatibilidad entre la beca del Ministerio y la beca del Gobierno. Algo que además se hizo en una cita oficial dentro de un salón de plenos del Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, tenemos que tener, desde luego, la cordura de creer al consejero que nos lo está contando. Pues ya ven, era una noticia falsa, sin que se haya comprobado más allá de la solicitud y de las reuniones hechas. María. A mí, si me permites, sí. Nuria, porque no se me puede olvidar, nosotros con nuestro comunicado, lo único que hemos querido es informar adecuadamente y ayudar a las familias para que no se les venga sobrevenido un problema, porque van a ser objeto de auditoría, les van a pedir un dinero que luego no van a tener. Y ni mucho menos hemos tenido intención de confrontar a ninguna administración, porque también ha habido como una interpretación de esa. Repito, no seré yo, esta consejera ahora y funcionaria hace 2 meses, la que busque rédito político de ninguno de estos temas. Por ahí, conmigo sí que no van a dar. Cada administración tiene sus bases, posiblemente le tenemos que dar una vueltita, actualizarlas estos tiempos para que sean compatibles. Ese es el problema que ha habido. Aquí no buscamos confrontar ni al Ministerio, ni al Gobierno de Canarias a través de su consejería, ni al Cabildo de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura lo único que ha hecho es informar adecuadamente, porque es nuestro deber ayudar a todos los que viven en nuestra isla y a aquellos que tienen el privilegio de estudiar fuera de ella también. Exactamente, y que bueno, son muchos los que nos están escribiendo además a través de Twitter en este momento, casi 1 millar de estudiantes universitarios tiene Fuerteventura y casi 1 millar de esfuerzos los que están haciendo las familias para poder sacarlo hacia adelante. Digo yo que alguien tendría que salir y dar explicaciones sobre lo ocurrido. De momento, María Saavedra, le agradecemos enormemente que hoy haya estado aquí aclarando y bueno, a esas familias que los técnicos, en este caso de educación, líneas abiertas también por vía telefónica para seguir aclarando lo sucedido. Mil gracias. De nada y muchísimas gracias al equipo de la consejería porque no puede ser más profesional y más dedicado a ayudar a todo aquel que
que se acerca a la consejería, que nos llama y que a través de las redes sociales tiene contacto con nosotros. Así que 1000 gracias a todos y siento muchísimo que hayan familias que por esto se hayan pegado o hayan tenido un disgusto. Gracias, María. Bueno, pues ya ven, esto es lo que tiene la realidad. 23 minutos sobre las 9 de la mañana. Alto en el camino y volvemos. Hablaremos con Raimundo Acosta, portavoz del Partido Socialista en Pájara, dado que a las 12 de la mañana el alcalde Pedro Armas ha convocado una rueda de prensa para anunciar el cambio de gobierno en el municipio sureño. El tercero, por cierto. Volvemos inmediatamente.